Cordial saludo audiencia, le damos la bienvenida a nuestro podcast sobre el Renacimiento español, dirigido por las estudiantes Yorley Becerra y Lina Luna del grado 10.1. El Renacimiento español es la expresión empleada para designar a la influencia y el desarrollo que se dio en España, del movimiento artístico y científico, originado en Italia en el siglo XV y que se fue expandiendo por el resto de Europa. Así que el origen comúnmente se menciona la fecha de 1492 como el inicio de este periodo con influencia del Renacimiento italiano en España. También se considera el regreso de Antonio de Nebrija de Italia, Bolonia a Castilla en 1470 como el inicio de la introducción del humanismo renacentista en la península ibérica. En la época del Renacimiento, la figura de la mujer permaneció como inferior a la del hombre, por lo que el machismo fue una constante de la época. Se podría decir que la mujer estaba subyugada por el hombre. Se pretendía tener a una mujer que imitara la pureza de la Virgen, dedicada al hombre y a las labores de la casa. El contexto social y económico influyó en la literatura, el arte y la cultura del Renacimiento español, reflejando temas como la religión, la política, la moralidad y la condición humana. Se desarrolló en un contexto histórico complejo marcado por eventos y procesos significativos que influyeron en la cultura, la política y la sociedad. Así que en el siglo XV se conoció la unificación de España en 1449, la reconquista de 711 a 1492 y el descubrimiento de América en 1492. Y el siglo XVI se conoció el Imperio Español de 1492 a 1650, la Reforma Protestante en 1517, la Inquisición Española en 1478 a 1834 y la Guerra de Italia de 1521 a 1559. La religión fue un elemento fundamental en la sociedad española durante el Renacimiento, influyendo en la cultura, la política y la vida cotidiana. Aunque el humanismo del siglo XVI alentó a los europeos a cuestionar el rol de la Iglesia Católica Romana, y esta inquietud se acrecentó durante el Renacimiento. A medida que más personas aprendieron a leer, escribir e interpretar las ideas, comenzaron a examinar y criticar la religión tal como la conocían. A continuación los dejo con la estudiante Yorley Becerra, que nos comentará sobre los géneros literarios. Sí, claro. Los géneros literarios en el Renacimiento español están divididos por 4 partes. Primero está la lírica. Es el género más cultivado durante el Renacimiento. Fue la poesía, que vivió una renovación de formas importantes a partir de la influencia de los autores italianos. En este género, además, apareció una ramificación de índole religiosa, conocida como poesía mística o poesía ascética, las cuales eran 2 corrientes de un mismo deseo de aproximarse poéticamente a la experiencia de los sagrados. Por segunda parte tenemos la novela moderna, que es el gran género nacido en el seno del Renacimiento. Fue la moderna, cuyo primer texto fue El Quijote de Cervantes. Este género cobró popularidad en los siglos posteriores y se instaló de manera paulatina como el gran género moderno que Europa perfeccionó y exportó a las latitudes. Por tercera parte tenemos la dramaturgia. Muchas de las grandes obras renacentistas están escritas para ser representadas en un teatro. Esto se debió a que el teatro era la gran forma de comunicación masiva heredada de tiempos anteriores y una que no exigía del público mayormente la capacidad de leer. Por cuarta y última parte tenemos el ensayo.
Este género, más que ningún otro, reflejaba la vocación y la razón humana por dar cuenta del universo alrededor, cosa solo posible gracias al humanismo y al racionalismo de la época. Algunos de los principales autores de la literatura del Renacimiento fueron Miguel de Cervantes, 1547 a 1616, fue novelista, poeta, soldado y dramaturgo. Es el célebre autor del Quijote y las novelas ejemplares, y la máxima figura de las letras hispánicas. Se le conocía popularmente como el Manco de Lepanto, por haber perdido el uso de la mano durante dicha batalla. Nicolás Maquiavelo, 1469 a 1527. Fue diplomático, filósofo y escritor italiano. Fue una figura intelectual relevante del Renacimiento y se le considera el padre de la ciencia política por su libro de reflexiones en torno al poder, El Príncipe. Fernando de Rojas, 1465 a 1541. Fue escritor español, aunque en algunas ocasiones se ha clasificado de dramaturgo, por la naturaleza dialogada de la única obra que se le ha atribuido, fue La Celestina. Algunas de las obras más populares del Renacimiento fueron La Celestina, 1514, de Fernando de Rojas, originalmente publicada bajo el nombre de Tragicomedia de Calisto y Melibea. El Príncipe, 1532, de Nicolás Maquiavelo. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 1605, de Miguel de Cervantes. Ahora mi compañera y yo daremos un ejemplo del Renacimiento español, que es La Celestina. Sí, claro. La Celestina de Fernando de Rojas es considerada una de las obras cumbres de la literatura española y una de las más significativas del siglo XV. Asimismo, surge en un periodo de transición entre la Edad Media y el Renacimiento. La obra se publicó originalmente en 16 actos, bajo el título de Comedia de Calisto y Melibea. Más tarde aparece una segunda versión denominada Tragicomedia de Calisto y Melibea, compuesta por 21 actos. Finalmente se popularizó con el nombre de La Celestina. La Celestina tuvo una gran influencia en el desarrollo de la literatura posterior y hoy en día su género y autoría siguen generando controversia. Cuéntanos, Yorley, sobre la autoría de La Celestina. Claro, Lina, la autoría de esta obra sigue siendo uno de los grandes enigmas por resolver, aunque la mayor investigaciones lo atribuyeron el bachiller de Fernando de Rojas, al tener en cuenta la carta del autor a su amigo. El primer acto de la obra de autor anónimo llegó a manos del bachiller, quien impresionado decidió continuarla escribiendo 15 actos más. Más tarde, la popularidad de la obra llegó a Fernando de Rojas a escribir 5 actos más, llegando a completarse con un total de 21 actos. Esta obra llegó por título Tragicomedia de Calisto y Melibea. Lina, ahora cuéntanos del género de La Celestina. Sí, claro. Al igual que ocurre con su autoría, la clasificación de la obra a un determinado género también ha sido motivado de debate. Entre los que se plantean están la novela, por su longitud, la utilización del tiempo, profundidad psicológica de los personajes. En algunas ocasiones ha sido calificada con la denominación de novela dramática o novela dialogada. El teatro también se puede reconocer en las obras de formas teatrales como pueden ser el monólogo, el diálogo y el aparte. Y la comedia humanística, rasgos que guardan similitud con obras del autor italiano Petrarca. Ahora hablaremos de los temas. Dinos, Yorley. Claro, Lina. De los diferentes análisis que se han hecho sobre la obra a lo largo de los siglos,
se pueden extraer algunos asuntos evidentes. Entre ellos se destacan el amor, la muerte, la avaricia, la brujería y la fortuna. Para más información sobre el Renacimiento español, se consultó en la fuente llamada El Concepto, y sobre nuestro ejemplo, la Celestina, fue consultada en la fuente llamada Cultura General. Le damos las gracias a toda nuestra audiencia por tomarse el tiempo en escuchar este podcast. Hasta luego.